Bienvenidos a este canal de filosofía, teología y la visión franciscana del hombre y de la vida. Vamos a hablar sobre vida y dignidad de la persona humana. La Iglesia Católica proclama que la vida humana es sagrada y que la dignidad de la persona es la base de una visión moral para la sociedad. Esta creencia es el fundamento de todos los principios de nuestra enseñanza social. De ahí que la vida sea vista como un don de Dios, el regalo más grande que un ser humano ha recibido de parte del Señor, de su Creador. Asimismo, esta vida, y por lo tanto debe ser respetada desde su concepción hasta su muerte natural. En nuestra sociedad, la vida humana está bajo el ataque directo del aborto, la eugenesia y la eutanasia. La vida humana está amenazada por la clonación, las investigaciones sobre las células madre embrionarias y por la aplicación de la pena de muerte, asimismo el suicidio. El poner intencionalmente la mira en la población civil durante una guerra o un ataque terrorista siempre está mal. La enseñanza católica nos llama siempre a hacer todo lo posible para evitar una guerra. Las naciones deben proteger el derecho a la vida, encontrando maneras eficaces para evitar los conflictos y para resolverlos por medios pacíficos. Creemos que toda persona tiene un valor inestimable, que las personas son más importantes que las cosas y los animales, y que la medida de cada institución se basa en si amenaza o acrecienta la vida y la dignidad de la persona humana. La Sagrada Escritura, en el libro del Génesis, en el capítulo 1, versículos 26 al 31, dice: Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen. El libro del Deuteronomio, en el capítulo 10, versículos 17 al 19, establece: Dios ama al huérfano, a la viuda y al extranjero. El Salmo 139, en el versículo 13, que se extiende hasta el 16, nos dice: Dios nos formó a cada uno de nosotros y nos conoce íntimamente. Y así podríamos también mencionar los proverbios en el capítulo 22, versículo 2. El rico y el pobre tienen esto en común: el Señor los hizo a los dos. Mientras que el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 25 al 37, el buen samaritano reconocía la dignidad del otro y se preocupaba por su vida. Juan, capítulo 4, versículos 1 al 42, establece: Jesús rompió con las costumbres sociales y religiosas para honrar la dignidad de la mujer samaritana. Y las cartas de Pablo, primero a los Romanos, capítulo 12, versículos 9 al 18, ámense los unos a los otros, apoyen a los demás en sus necesidades, vivan en paz con todos. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16, ustedes son templo de Dios y el Espíritu de Dios habita en ustedes. Gálatas, capítulo 3, versículos 27 al 28, todos los cristianos son uno en Cristo. Y Santiago, en su carta, en el capítulo 2, versículos 1 al 8, honra a los pobres. La primera carta de Juan, en el capítulo 3, versículos 1 al 2, miren cómo nos amó el Padre, quiso que nos llamáramos hijos de Dios. Mientras que esa misma carta, en el capítulo 4, versículos 7 al 12, amémonos los unos a los otros porque el amor procede de Dios. La tradición de la Iglesia establece lo siguiente: el mundo existe para todos, porque todos los seres humanos nacemos en esta tierra con la misma dignidad. Las diferencias de color, religión, capacidades, lugar de nacimiento, lugar de residencia y tantas otras no pueden anteponerse o utilizarse para justificar los privilegios de unos sobre los derechos de otros o de todos. Por consiguiente, como comunidad estamos conminados a garantizar que cada persona viva con dignidad y tenga oportunidades adecuadas a su desarrollo integral, lo cual menciona el Papa Francisco sobre la fraternidad y la amistad en la encíclica Fratelli Tutti, en el número
118. Fratelli tutti, que quiere decir todos hermanos. Si hay que respetar en toda situación la dignidad ajena, es porque nosotros no inventamos o suponemos la dignidad de los demás, sino porque hay efectivamente en ellos un valor que supera las cosas materiales y las circunstancias y que exige que se les trate de otra manera. Que todo ser humano posee una dignidad inalienable es una verdad que responde a la naturaleza humana más allá de cualquier cambio cultural. Por eso el ser humano tiene la misma dignidad inviolable en cualquier época de la historia y nadie puede sentirse autorizado por las circunstancias a negar esta convicción o a no obrar en consecuencia, aspecto que también lo resalta la encíclica Fratelli Tutti en el número 213 del Papa Francisco sobre la fraternidad y la amistad social. La defensa del inocente que no ha nacido, por ejemplo, debe ser clara, firme y apasionada, porque allí está en juego la dignidad de la vida humana, siempre sagrada, y lo exige el amor a cada persona más allá de su desarrollo, pero igualmente sagrada es la vida de los pobres que ya han nacido, que se debaten en la miseria, el abandono, la postergación, la trata de personas, la eutanasia encubierta en los enfermos y ancianos privados de atención, las nuevas formas de esclavitud y en toda forma de descarte. No podemos plantearnos un ideal de santidad que ignore la justicia de este mundo, donde unos festejan, gastan alegremente y reducen su vida a las novedades del consumo, al mismo tiempo que otros solo miran desde afuera mientras su vida pasa y se acaba miserablemente. Y precisamente esto es lo que nos comenta el Papa Francisco en Alégrense y regocíjense, Gaudete et Exultate, en el número 101. Si tenemos en cuenta que el ser humano también es una criatura de este mundo que tiene derecho a vivir y a ser feliz y que además tiene una dignidad especialísima, no podemos dejar de considerar los efectos de la degradación ambiental del actual modelo de desarrollo y de la cultura del descarte en la vida de las personas. Lo que nos dice el Papa Francisco sobre el cuidado de la casa común en Laudato Si, en el número 43. Y en esa misma encíclica, en el número 117, establece lo siguiente: cuando no se reconoce en la realidad misma el valor de un pobre, de un embrión humano, de una persona con discapacidad, por poner solo algunos ejemplos, difícilmente se escucharán los gritos de la misma naturaleza. Todo está conectado, dice el Papa. Así como el mandamiento de no matar pone un límite claro para asegurar el valor de la vida humana, hoy tenemos que decir no a una economía de la exclusión y la inequidad. Esa economía mata. No puede ser que no sea noticia que muere de frío un anciano en situación de calle y que sí lo sea una caída de 2 puntos en la bolsa. Eso es exclusión. No se puede tolerar más que se tire comida cuando hay gente que pasa hambre. Eso es inequidad. Hoy todo entra dentro del juego de la competitividad y de la ley del más fuerte, donde el poderoso se come al más débil. Como consecuencia de esta situación, grandes masas de la población se ven excluidas y marginadas, sin trabajo, sin horizontes, sin salida. Se considera al ser humano en sí mismo como un bien de consumo, como una cosa que se puede usar y luego tirar. Estamos ante la cosificación de la persona. Hemos dado inicio a la cultura del descarte, que además se promueve, y no se trata simplemente del fenómeno de la explotación y de la opresión, sino de algo nuevo. Con la exclusión queda afectada en su misma raíz la pertenencia a la sociedad en la que se vive, pues ya no se está en ella abajo, en la periferia o sin poder, sino que se está fuera. Los excluidos no son explotados, sino desechos, sobrantes. Lo que dice el Papa en Evangelii Gaudium, en el número 53, en la alegría del Evangelio. La dignidad de la persona y las exigencias de la justicia requieren, sobre todo hoy, que las opciones económicas no hagan aumentar de manera excesiva y moralmente inaceptable las desigualdades,
aquello que mencionaba el Papa Benedicto XVI, en la caridad, en la verdad, es decir, caritas in veritate, en el número 32. El ser humano es la única criatura terrestre a la que Dios ha querido por sí misma. Están impresos con la imagen de Dios. Su dignidad no procede del trabajo que realizan, sino de las personas que son. Y aquí los invito a ver a San Juan Pablo II en el centenario, en aquella encíclica titulada Centesimus Annus, en el número 11. Todo lo que la Iglesia cree con respecto a las dimensiones morales de la vida económica se basa en su visión del valor trascendente, el carácter sagrado de los seres humanos, la dignidad de los seres humanos realizada en comunión con los demás. Es el criterio que hay que usar para medir todos los aspectos de la vida económica. Todo ser humano, por lo tanto, es un fin en sí mismo, de modo que las instituciones que integran la economía deben estar a su servicio. No es un medio que se puede explotar para metas egoístas. El ser humano debe ser respetado con devoción religiosa. Debemos tratarnos unos a otros con aquel sentido de temor reverencial que sentimos cuando estamos en presencia de lo sagrado, porque esos somos los seres humanos, seres creados a imagen y semejanza de Dios, tal como lo dice Génesis en el capítulo 1, versículo 26 y 27. Y lo que se aborda también en la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos, cuando hablan de justicia económica para todos, en el número 28. Cada persona, precisamente en virtud del misterio del Verbo de Dios hecho carne, es confiada a la solicitud materna de la Iglesia. Por eso, toda amenaza a la dignidad y a la vida del hombre repercute en el corazón mismo de la Iglesia, afecta el núcleo de su fe en la encarnación redentora del Hijo de Dios, la compromete en su misión de anunciar el Evangelio de la vida por todo el mundo y a cada criatura. Lo que nos dice el Papa San Juan Pablo II en la encíclica El Evangelio de la Vida, Evangelium Vitae, en el número 3. Explícitamente el precepto no matarás tiene un fuerte contenido negativo. Indica el límite que nunca puede ser transgredido. Implícitamente, sin embargo, conduce a una actitud positiva de respeto absoluto por la vida, ayudando a promoverla y a progresar por el camino del amor que se da, acoge y sirve. Lo que nos dice el mismo Papa Juan Pablo II en Evangelium Vitae, el Evangelio de la Vida, en el número 54. El principio capital, sin duda alguna, de esta doctrina afirma que el hombre es necesariamente fundamento, causa y fin de todas las instituciones sociales. El hombre, repetimos, en cuanto es sociable por naturaleza, ha sido elevado a un orden sobrenatural, como bien lo mencionaba San Juan 23 en su encíclica Mater et Magistra, Madre y Maestra, en el número 219. Existen también desigualdades escandalosas que afectan a millones de hombres y mujeres. Están en abierta contradicción con el Evangelio. La igual dignidad de las personas exige que se llegue a una situación de vida más humana y más justa, pues las excesivas desigualdades económicas y sociales entre los miembros de los pueblos de una única familia humana resultan escandalosas y se oponen a la justicia social, a la equidad, a la dignidad de la persona humana y también a la paz social e internacional, como bien lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1938, citando Gaudium et Spes, Gozos y Esperanzas del Concilio Vaticano II, en el número 29. Cuando todo lo que ofende, cuanto ofende a la dignidad humana, como son las condiciones infrahumanas de vida, las detenciones arbitrarias, las deportaciones, la esclavitud, la prostitución, la trata de blancas y de jóvenes, o las condiciones laborales degradantes que reducen al operario, al obrero, al rango de mero instrumento de lucro, sin respeto a la libertad y a la responsabilidad de la persona humana. Todas estas prácticas y otras parecidas son en sí mismas infamantes, degradan la civilización humana, deshonran más a sus autores que a sus víctimas y son totalmente contrarias al honor debido al Creador, lo que apunta Concilio Vaticano II
en Gaudium et Spes, es decir, la iglesia en el mundo actual, en el número 27. Y nosotros, mis hermanos, como bautizados, estamos llamados a hacer respetar estos valores del Evangelio, a ser promotores de dignidad, de la dignidad humana, a ser promotores de los derechos humanos que están contenidos en el Evangelio y que son anunciados por nuestro Señor Jesucristo, que están contenidos en el magisterio que acabamos de mencionar. Que a todos ustedes el Señor los bendiga y les dé la paz. Y notitia veritatis proficere, pax et bonum.